Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Día. Un gusto hablar con ustedes. No, por favor, el gusto es Gracias. nuestro, por supuesto. Doctor, bueno, antes de empezar a hablar de cómo sostenemos la soberanía cognitiva con la inteligencia artificial, tenemos que saber qué es soberanía cognitiva, por supuesto. Es un concepto bastante nuevo que tiene que ver con cuando nosotros usamos intensivamente este tipo de tecnologías, que las pensamos, las diseñamos y además nos empiezan a pensar, ¿no? ¿Qué termina pasando con lo que creemos, con las realidades que podemos identificar? ¿Es posible creer cualquier cosa o no? Y aquello que pensamos es algo que se piensa a nivel internacional, terminaremos pensando menos, terminaremos pensando más, terminaremos pensando todos iguales. ¿Cómo es que el tratamiento de la información, de los saberes y del conocimiento que hacen estas inteligencias artificiales? Un poco esa es la pregunta, Sí. y el concepto de soberanía se impone porque hay muchísima injerencia que tienen este tipo de herramientas como las inteligencias artificiales sobre las campañas políticas, sobre la creación de realidades, sobre lo que la gente termina de alguna manera pensando, y el sistema educativo, la educación pública, ya tanto en el nivel inicial, primaria, secundaria, y en la universidad, están atravesadas por estas tecnologías. Así que el impacto que van a tener sobre las formas de pensar de la sociedad son grandes, por eso se habla en términos de soberanía, y es un concepto que es multinivel, se aplica tanto a las personas individuales como también a familias, grupos, comunidades o incluso hasta poblaciones enteras, así que un poco tiene que ver con esa la definición, ¿no? Claro. Se escucha con frecuencia, ¿no? Son varios los que han salido, sobre todo en los canales de stream, a decir que toda cosa que nosotros le delegamos a la tecnología, en este caso la inteligencia artificial, que se le está delegando hasta el mismo trabajo, son habilidades que vamos a perder, ¿no? Vamos a ir perdiendo en el tiempo. ¿Qué tan real es esa afirmación? Podría ser cierta. Lo bueno es que también vamos a ganar muchísimas otras, ¿no? Perdemos algunas y ganaremos muchas otras. Y si hay algo que nos define como seres humanos es la capacidad de cambio y de adaptación de una manera extraordinaria. En eso sí podemos dar cuenta de que somos realmente muy buenos. Y ¿cuánto podemos decidir eso, no? Pues a mí me gustaría conservar ciertas habilidades, o la cuestión de saber hacer cálculos matemáticos, o la capacidad de lectoescritura, o las capacidades de escribir, ¿no? Ya hace bastante tiempo, el otro día reflexionamos con unos amigos lo difícil que es escribir durante 2 o 3 horas, ¿no? A manuscrito. Y se te traba la mano, se te empieza como a entumecer toda la mano, la letra sale horrible, parece todo que tenemos todas letras de médico. Y entonces, si nosotros pudiéramos definir qué habilidades, pudiéramos setear qué habilidades queremos tener y qué habilidades queremos desarrollar y demás, estaría buenísimo. De hecho, en la planificación uno de los sistemas educativos ve ese tipo de cosas, ¿no? Pero cuando hay con una cuestión tan abrupta, con una nueva tecnología que obviamente le permite desarrollar este tipo de obras o este tipo de productos, es evidente que uno puede llegar a preocuparse en términos de que si nos volvemos más tontos, ¿no? Esta es una preocupación que hay sobre la tecnología desde hace un montón de tiempo. Sí. Yo no lo veo que sea infundado. Veo que en realidad deberíamos conectarnos también con la capacidad que nos define como seres humanos y ver cómo utilizamos estas herramientas. A mí no me preocupa tanto en términos de lo que vamos a poder o no hacer, sino lo que me preocupa es cuánto nos van a dejar, ¿no? Si finalmente estos procesos de algunas corporaciones o este tipo de herramientas van a generar un proceso de privatización que van a indisponer la capacidad de que ciertos sectores de la población puedan disponer de lo que es la herencia literaria o la herencia cognitiva de la humanidad. Eso me preocupa un poco más. Recién mencionaba de cómo tienen que prepararse los sistemas educativos, ¿no? Para este tipo de cuestiones, qué saberes necesitamos conservar y cuáles quizás se podrían dejar de enseñar. Y ahí he visto mucha cuestionamiento, bueno, el sistema educativo tiene mucho por mejorar, ¿no? Eso claramente está, pero he visto mucho cuestionamiento sobre, por ejemplo, algunas cuestiones que se enseñan en matemáticas, ¿no? Donde muchos dicen, hay un montón de elementos que te enseñan que nunca lo vas a usar en tu vida y demás, y después sale alguien que dice, pero no te están enseñando solamente una fórmula, sino a que resuelvas problemas, ¿no? O sea, claro. Hay cuestiones que por ahí quizás no la entendemos y decimos esto que es repetitivo, ¿para qué lo vamos a aprender? Y en realidad lo que está haciendo es haciendo laburar el cerebro, ¿no?
en ese sentido a mí no me preocupa, porque por ejemplo el desarrollo de los agentes o de las inteligencias autónomas, de estos agentes autónomos, ¿no? Que además de mostrarte los resultados, de darte unos resultados, te muestran el proceso que fueron llevando adelante para resolver esas cuestiones, estarían en el mismo plano, ¿no? Y realmente uno podría estudiar todo eso que venía estudiando más otro montón de cosas más. Claro. A mí lo que me preocupa en estos términos no es la inteligencia artificial, que estaría buenísimo incluirla en todo el sistema educativo, sino lo que más me preocupa es el desfinanciamiento de la educación, ¿no? Y uno ahí ya la situación cambia, ¿no? El foco, porque ahí no hablamos de soberanía cognitiva, sino que hablamos de soberanía pura y dura, ¿no? De soberanía tecnológica, de soberanía en términos de decir, mirá, yo necesito desarrollar estas herramientas para mi sistema educativo. En un país que en algún momento supo tener Conectar Igualdad y hoy no tiene nada, hoy tiene prácticamente el desfinanciamiento de las universidades públicas. Eso estaría como antes, ¿no? Ese temor está fundado antes y de hecho está probado. Ahora, nosotros en este momento estamos mirando que las inteligencias artificiales podrían colaborar muchísimo en los procesos de aprendizaje. El tema es que tenemos que pasar a desarrollar nuestras inteligencias artificiales dentro de los sistemas educativos, habilidades específicas para el entrenamiento y habilidades específicas para el sistema educativo, y estamos bastante lejos de eso. Entonces, lo que nos queda es utilizar una herramienta masiva que hay, que son las inteligencias generativas, que en realidad, si uno lee las condiciones de uso y las utiliza, son más un entretenimiento que otra cosa. Entonces uno se replantea el sistema educativo como una herramienta que está pensada para el entretenimiento y colectar datos de la población, y nunca fue pensada por los ministerios de educación o por gente que realmente pueda asesorar a este nivel. Claro. Bueno, tiene potencial para hacer un rediseño ahí, ¿no? Pensar la inteligencia artificial de otra manera. Totalmente. Sí. De hecho, sobran las posibilidades de hacerlo. El tema es poder tomar esas oportunidades y desarrollarlas, ¿no? Claro. Doctor, me gustaría cerrar preguntándole, según su criterio, ¿cuáles son los riesgos a los que nos enfrentamos con la inteligencia artificial? Bueno, el primero, un poco ya lo charlamos, que estas inteligencias artificiales sean una amenaza para esclavitud y para subyugar ciertas poblaciones, ¿no? Que efectivamente no nos brinden la posibilidad de desarrollar nuestras propias herramientas, nuestros propios dispositivos, y claramente este es como diríamos, una especie de divisoria de aguas, ¿no? Está quienes van a tener y quienes no van a tener, ¿no? Y quienes van a tener este tipo de dispositivos lo van a utilizar en términos de la defensa de los intereses nacionales, regionales. Las inteligencias artificiales, está claro que a nivel internacional son un elemento clave de la geopolítica, y nosotros tenemos que pensar en Argentina y sobre todo en los países de América Latina en la posibilidad de desarrollar nuestras inteligencias artificiales. Eso sería muy importante. No solo nosotros generalmente lo hablamos en estos términos. Necesitamos tantas y tan distintas que es necesario alimentar inteligencias artificiales para el sistema educativo, para la cuestión de la identidad, las cuestiones vinculadas a la seguridad, vinculadas a todo tipo de cuestiones de participación política, por ejemplo, fortalecimiento de la democracia. La cuestión de salud ni hablar. Digamos, son tantas y tan variadas las cuestiones que no hay que pensar en una inteligencia artificial que sea general, que es lo que de alguna manera todas estas empresas a nivel internacional buscan, sino que nosotros necesitamos empezar a sustituir un trabajo ineficiente con este tipo de herramientas que son realmente buenas en este sector. ¿No? Básicamente tenemos que ir armando una especie de gran rompecabezas y orientando nuestras políticas y nuestras regulaciones a conseguir eso. Claro, se entiende. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, hasta luego. Ha sido un gusto. Hablábamos con el doctor en Ciencias Sociales e investigador del CONICET, Ariel Berzelli.